Miren eso, esa es la cabeza de un león, allá está la leona y aquí muchísimos otros animales. Quesadilla. Miren, quesadilla de tiburón martilla, de león. ¿Cómo es la carne de león, chef? Lo bueno de la piel de mantarraya es que no importa si la lavas, lo mojas, lo que sea, nunca pierde brillo. O sea, si yo quisiera, tú me la preparas ahí. Sí. Un tigre, porque aquí también venden carne de tigre. Vamos a perderle el miedo. 3 y de cabeza. Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que hoy vinimos a uno de los mercados más importantes de la Ciudad de México. Este sitio tiene muchísima historia, pero además de eso, es conocido porque se dice que aquí uno puede encontrar carne de cualquier animal, incluso de león. ¡Vamos! Este mercado es mayor conocido como el Mercado de San Juan, pero realmente su nombre oficial es Mercado 77 de San Juan, un sitio donde podemos encontrar de todo. Muchas personas vienen todos los días al Mercado de San Juan a surtir sus negocios, aquí compran al mayoreo, pero aquí sobre todo vienen a encontrar carnes exóticas. Venden la carne de libra de león, de cocodrilo, de canguro, de cabra, de venado, de lo que usted quiera encuentra. Y se venden muchísimos mariscos. Y es que se dice que si usted está en Ciudad de México y no prueba los mariscos del Mercado de San Juan, usted no vino a la Ciudad de México, así de buenos están. Miren, muchísimas cocinas, demasiado marisco por acá. Quesadillas exóticas, cocodrilo, venado, armadillo, pato, iguana, conejo, búfalo, cabrito, jabalí, ternera, avestruz. E incluso tienen hasta cascabel, tienen serpientes. Aquí tienen los insectos, tarántulas, cucarrones, de todo. El escorpión, la tarántula. Aquí en palos empanizados, grillos, cucarachas, de todo. Ahí hay uno cubierto de chocolate. Muchas personas vienen aquí a comer tacos. Y lo peor es que dicen que están bien ricos. Hay la tarántula con dulcecito. Miren lo que nos encontramos en este mercado. Esto es una pitón bola. Bola, una pitón bola. Mírenla. Qué bonito. Único este mercado. Miren cómo se mueve. Encontré este sitio que se llama El Gran Cazador y Ami nos va a explicar un poco de todo lo que tienen por acá. Hola, Ami, ¿cómo estás? Buenas, nosotros somos El Gran Cazador y como dicen, nosotros nos dedicamos a las carnes exóticas sobre todo. Nosotros, a diferencia de demás locales, contamos con los permisos de la Semarnat para la comercialización y transformación de las carnes. Nosotros te vendemos 100% el animal y son de criadero. Nosotros contamos con biólogos para el cuidado de los animales, protección de su reproducción y aquí pueden ver nuestro menú que tenemos bastante variedad tanto para gustos exóticos como no exóticos. Carne de venado, carne de avestruz, carne de búfalo, jabalí, cocodrilo y carne de león. Vamos a ver los precios. La carne de león, 460 pesos por el plato. La de llama, la de cabra, antílope, avestruz. ¿A qué sabe el avestruz? Jabalí, venado, codorniz. Bueno, esa sí la he probado. Pero, ¿qué tal ese sitio tan único en el mundo? Carne de león. Yo creo que vamos a probarla. Una preguntita. Sí. ¿La carne de león se vende mucho o no tanto? Sí, es de las más vendidas, igual que la de cocodrilo. Y nos preguntan mucho por el sabor de una carne exótica y cómo decir, no la puedo explicar. Cada carne es un sabor distinto, totalmente diferente en textura, sabor y es una experiencia única. Los insectos, ¿qué tal? ¿Son ricos? ¿No son ricos? ¿Tú qué piensas? A ver, la mayoría de los insectos para mí tienen un gusto muy rico, te lo puedo enseñar aquí. Mira, tenemos Claro que alacranes, tarántulas, cucaracha madagascar, cociles, humiles, etcétera. Y te digo, cada uno es un sabor distinto. Entre el alacrán, que es un sabor bastante fuerte, un acocil, que es un camarón de río. A diferencia de otros locales, nosotros tenemos la tarántula viva. Nosotros te la preparamos desde cero, que lleva un proceso de refrigeración para que el animal no sienta y de ahí se le quitan los colmillos, se le queman los pelitos, se sirve con un shot de mezcal y una ensalada. Eso no enferma, no te pone como mal, No. por decirlo así. Las especies que nosotros trabajamos no son venenosas, simplemente son especies que lo único que pueden provocar es como comezón, pero como se le queman los pelitos, no, ya no corre ningún peligro. Perfecto, Ami, muchísimas gracias. Vamos a Bueno. probar algo por acá, muchachos. Gracias.
Este de aquí es una tarántula cola roja. Si nosotros quisiéramos, ahí mismo la preparan, Sí. ya mismito se sacrifica. Sí, tú la escoges y yo te la cocino y terminas de esa Tenemos manera. varias. Tienen varias, Sí. wow, miren Tú lo las coges y impresionante que es terminas. esto. ¿Cuánto cuesta un plato con ella? Más o menos. Dos, la más pequeña y la más grande. La más pequeña de 7.99 y hecho un chet de mezcal. Y esta vale 9.99. Wow, impresionante. Es que te digo, es que a diferencia te digo, de los demás locales que te puede salir un poco más barato, no sabes cuánto tiempo lleva el animal muerto y envuelto en chocolate, porque mayormente te lo venden envuelto en chocolate. Oh, claro. Aquí tú, que si quieres, puedes grabar el proceso. el chef te Aquí hay indica la calidad, cocina. sí. No me lo van a creer, tengo mucha emoción porque tengo la oportunidad de ir a una de las carnicerías y la muchacha me comentó que ahí tienen incluso la cabeza de un león. Ahí es donde guardan toda esa carne, toda exótica. Emocionado, vamos a ver cómo es. Vamos a ver cómo es. Esa aquí ya es la carnicería. Esa es leona. La cabeza de leona, impresionante. Miren eso, esa es la cabeza de un león. Allá está la leona y aquí muchísimos otros animales. Y toda esta carne aquí, bien envuelta, es carne certificada. Carne que es segura para nuestro consumo. Impresionante. Si a usted le gusta probar carne exótica, usted sí o sí tiene que venir a ese sitio porque aquí tienen absolutamente todo, pero lo más importante, que es seguro. Y nosotros llevamos en el mercado 5 generaciones como carnicería. Como restaurante, unos alrededor de 11 años, así que ya tenemos bastante práctica. Tenemos envío en todo el país, por si gustan en algún momento disfrutar de nuestras carnes. Están invitados a comer tanto en la carnicería como en el restaurante. Perfecto, muchachos, ya saben, vengan al Gran Cazador, ¿sí o no? Qué impresión, ¿cierto? ¿Alguna vez ustedes habían conocido un mercado donde vendieran carne de animales exóticos, pero no tan solo eso, que los prepararan y los mostraran ahí enfrente de nosotros? Algo curioso es que ese es un sitio muy turístico. De hecho hay una clase de guías que vienen con un grupo bastante grande mostrando todo lo que se vende aquí en el mercado de San Juan. Pero imagínense el nivel, lo exótico que es este sitio, que incluso guías turísticos traen grupos enteros para enseñarles lo que se vende acá. Quiero aclarar que en este sitio no tan solo se encuentran carnes exóticas y cosas extrañas, no. Es un mercado común y corriente. Usted quiere comprar el pollo, la carne, el cerdo, lo que usted quiera, lo encuentra porque aquí hay de todo. No es tan solo un mercado de cosas exóticas, porque he visto que en internet se habla mucho de que aquí solo hay eso. No, realmente aquí hay de todo. Es un mercado normal, pero tiene el plus de que hay cosas exóticas. Pero en serio es un sitio que recomiendo mucho, por ejemplo, para venir a comer. Delicioso. Jamones de primera mano, quesos. Muy premium esto. Aquí podemos ver más jamones, cortes de jamones muy finos. Tienen también quesos, vinos. Ahí salieron degustaciones para probar. Ah, pero ese es normal. Ese no es animal así, gorila, ni nada de eso raro que hay por acá. Ah, bueno. Muchas gracias. Queso con jitomate, con tomate. Huele muy rico. Uy, qué queso tan rico. Wow, queso tan rico. ¿Qué tienes ahí? Es un jamón Mazda al pesto y queso 3 leches. Y los venden así, en baguette. Wow, qué muy rico. Vinimos a un sitio que se llama La Holandesa, que está lleno de quesos, productos de lujo, vinos, todo. Pero qué mejor que el dueño para que nos cuente. Servidor Jorge González, estamos en el negocio llamado La Holandesa. Tengo del 100% de mis productos, el 95% de ellos es de importación. El 5% restante son panes de masa madre y algunos productos que elaboran para mí. Y una pregunta, ¿de dónde trae los productos? Hay representación de algunos productos aquí en México, no necesariamente en Ciudad de México. Puede ser Guadalajara, Monterrey, Cancún, ¿sí? Y otros los tengo que importar directamente, tales como trufas, queso prohibido. ¿Y eso de dónde lo traes? ¿De Europa? De Europa, desde luego. ¡Wow! Estamos abiertos de martes a domingo y los esperamos con gusto. Bueno, muchísimas gracias, hombre. Estoy a la orden. Muy amable. Queso muy rico. Queso manchego español de oveja. ¡Qué rico! Buenísimo. Recomendadísimo. ¿Qué tienes ahí? ¿Champulines? Es chapulín, ¿Esos de acá qué son? hormiga chicatana, Hormigas. cacahuate oaxaqueño, chapulín baby, chinicuil. ¿Tienes tigre? ¿En serio? ¿Y el tigre sabe diferente al león o son como parecidos? ¿Tú has probado? Sí. ¿Te gusta? Sí. Si tú pudieras compararlo, ¿a qué me lo compararías? ¿A qué me dijeras? Pruebe lo que sabe más o menos a eso. No, No hay comparación. no. Bueno, y no te enferma ni nada. No, nada. ¿Y esa también te la comes? ¿O es más de decoracioncita? Pues si gustas comértela también. O sea, si yo quisiera, tú me la preparas ahí. Sí.
¿En serio? Bueno, pero es como que como un nugget, ¿no? Eso es chiquitico. Y personas vienen aquí y te dicen, deme esa, o sea, tú las preparas, normal. Sí. ¿En serio? ¿Es común? Sí. Una pata de águila real. Todo esto es real. Sí. Esto es real, esta Esto cabeza de iguana es una real. cabeza de iguana. Esto es un cuerno de venado. Cuerno de venado. Una cola de camaleón. Uy. ¿Y eso qué son llaveros? Sí, tenemos llaveros de patita de conejo que aquí en México dicen que es de la Para la buena suerte. Exacto. Y así con alacranes adentro. Wow, qué brutalidad. Y así ahí también te digo, hay carteras. Este es de víbora roja. Wow, De todo esto es de mantarraya. mantarraya. Lo bueno de la piel de mantarraya es que no importa si la lavas, lo mojas, lo que sea, nunca pierde brillo. ¿Nunca? ¿Y cuánto puede costar una de esas? Esta varía el precio, 2.400, 2.800, pero relativo por ahí. Wow, pero todo esto es real. Exacto. Wow, impresionante. ¿Tienen carne de rinoceronte ahí en la carta? Pero ya no es la pura carne, ¿no? Wow, ¿y el rinoceronte de dónde lo traen o qué? Ah, ¿criaderos también? Qué sitio tan curioso. Aquí tienen pequeños caimanes, ahí hay tarántulas. Y aquí un tigre, porque aquí también venden carne de tigre. Muchas carnicerías, demasiados restaurantes, pero en general mucho comercio. Ah, mire la pierna también, ahí está. Oh, está bueno eso. ¿Solo tienen cerdo o tienen más cositas? Los vegetales, todo, absolutamente todo es normal, un mercado normal. Mucha fruta, variedad de fruta impresionante. Qué lindo estar en un país así, latino. ¿Quieren que les bote un dato curioso? Ahí en la parrilla, eso es carne de tigre. Carne de tigre que va a ser una hamburguesa. Hamburguesa de tigre. Y saben que se ve deliciosa. Se ve premium, ¿cierto? Exactamente. Eso se ve muy rico. Mucho pescado. En esta pescadería Alicia, no tan solo tienen peces ni mucha variedad, sino que miren, tienen cangrejos, tienen un montón de cosas, pero sobre todo, ¿qué es eso? ¿Calamar? Ah, ¿y esto cómo se come? Ese nada más lo hierves con sal y para adentro, Ah, ¿está viva? todos. Estos están vivos, ¿sí? Todos. ¡Ah, jue madre! Oiga, impresionante eso. Y el tiburón. ¿Qué tanto se vende el tiburón? Bien, congrio, ¿Qué es esto, víbora? víbora de mar. Uy, ¿y eso qué? ¿Ustedes mismos lo pescan? Sí, todo viene pescado. Víbora de mar, cangrejitos. ¿Este es tiburón? ¿Y eso cómo se come? Quesadilla. Miren, quesadilla de tiburón martilla. ¿Y si se vende harto ese? Web.com. Ah, mírelo. Miren aquí los langostinos, se siguen moviendo. Todo eso está vivo, qué impresión. Pero usted quiere, aquí mismo se los preparan. Los cangrejitos. Pero el que más me impresiona es el tiburón. Todo está decorado muy bonito por lo del Día de Muertos. Entonces el ambiente es aún mejor. Yo sabía que me iba a impresionar porque yo lo sabía, yo había visto videos, pero nunca pensé que este sitio pueda llegar a ser de la manera en la que es realmente. ¿En qué otro sitio del mundo, en qué otro mercado usted encuentra que venden carne de león, de tigre, de cocodrilo, de canguro, de un montón de animales exóticos, de rinoceronte? Pero incluso si usted quisiera una serpiente, algún tipo de pescado, alguna tarántula, ahí mismo se la sacrifican y se la sirven en un taco. Dígame qué puede llegar a ser más mexicano que le sirvan una tarántula que estuvo viva hace unos minutos en un taco. Brutal. Vamos a hablar un poco de la historia de este mercado. Y es que antes de la llegada de los españoles, mucho antes, en el Valle de México ya había muchos mercados al aire libre. Los habitantes del Valle de México hacían trueque y vendían frijol, maíz, chiles, cacao, flores, hierbas medicinales, textiles, cerámica y un montón de productos más. Y aunque este mercado no era el más grande, era uno de los más antiguos e importantes. Incluso en este sitio se llegaron a comercializar esclavos. Cuando los españoles llegaron y tomaron Tenochtitlán, ellos no destruyeron este mercado, lo intentaron transformar. Entonces dejó de ser un mercado al aire libre que se ponía todos los días y se quitaba todos los días a convertirse en un mercado fijo. Y de ahí saltamos hasta 1955, cuando el gobierno de la Ciudad de México de hecho construyó este mercado, renovó el anterior y es lo que estamos viendo hoy en día, un mercado único en el mundo.
Ya me empezó a dar hambre y vamos a probar algo típico de acá. Miren este plato de acá. Venado, avestruz, búfalo, jabalí, cocodrilo, león. Entonces vamos a poder probar un poquito de todas estas, pero a mí la que más me emociona, por lo que ese sitio es tan famoso, la carne de león. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Le he preguntado a muchas personas a qué sabe esa carne y nadie me sabe decir. Todo el mundo dice que la carne de león sabe a león, pero ¿a qué sabe un león? ¿Qué estás cocinando ahí, chef? Primero vamos a cocinar un alacrán, que es para aquí unos compañeros que nos lo pidieron. Alacrán. Sí, alacrán con mantequilla y va freído. Es cocinado al momento. O sea que hace unos minuticos ese alacrán estaba vivo. Estaba vivo. Impresionante. Sí, y para ustedes les voy a cocinar lo que es una parrillada mixta, de los cuales contiene 6 tipos de carne. Carne de cocodrilo, carne de avestruz, Wow, es oscurita. sí, de venado, jabalí, búfalo Búfalo y león. de león. ¿Cómo De es la león. carne de león, chef? ¿Puede mostrarla aquí? Wow, diferente. Sí, si te das cuenta de la carne de león a la de venado, muy diferente. Cambian un mundo entero, claro. Y con la de búfalo, Ni se diga. exactamente. Y la de jabalí, que es la de, mira, nada que ver. No, totalmente diferente. En sabores también te vas a encontrar con diferencia de sabores, desde magra, pura, grasosa y todo. Pero ahorita te la voy a cocinar. Claro que sí. Nada más saco este alacrancito que ya está. Perfecto. Y ahora sí, Gracias. nos vamos con tu parrillada. ¿Cómo es el procedimiento para cocinar estas carnes exóticas? ¿Igual? Es una grasa de res con café que está elaboradamente y artesanalmente. Empezamos con cocodrilo. Wow. Yo he probado el alligator, pero ese debe ser diferente. Sí, avestruz, Avestruz tenemos. venado, Claro que sí. jabalí, búfalo Búfalo y león. con león. Ahí ya están todas. Ah, exactamente. 7 sales del mundo. Sí, no cualquier sal. Son 7 sales del mundo. Para que miren que aquí en el mercado de San Juan solo hay productos de primera calidad. Después de las 7 sales del mundo, le vamos a agregar. Molinillo mezcla de pimienta. Son 4 pimientas también. Negra, blanca, verde y roja. Con tortillas de sabores, que es maíz con achiote, maíz con nopal, maíz con espinaca, maíz con betabel, maíz azul y maíz tradicional. Esto va acompañado con tu parrillada exótica, ¿vale? Perfecto. Ya empieza a oler y huele rico. Exactamente. Huele muy rico, chef. ¿Cuántos años lleva usted haciendo esto? Lo veo muy confiado. Ya alrededor de 2-3 años aquí en el Gran Cazador y cocinando carnes exóticas 2 años. Qué experiencia tan VIP, chef. Muchísimas gracias. ¿Vienen muchos turistas a grabarlo, Sí, chef? ya vienen desde Canadá, Hong Kong, Corea del Sur, Francia, Italia, pero la mayoría son canadienses. Empezamos, que es con la de ¿Cocodrilo? cocodrilo. Oh, y se acaban de cocinar en la misma parrilla. Exactamente, que es avestruz. De ahí nos vamos con venado, Venado. sí, jabalí, esta que es de búfalo. Las gorditas de búfalo. Sí. Y el gordito también se come todo. Exacto, todo es grasa magra que no te hace daño. Y nos vamos con la última que es de León, la más importante. Exactamente. Ninguna persona pudo describirme el sabor del león, chef. No, ¿Usted es un sabor qué diría? intenso. Yo les describo que el sabor es 200% más sabor a carne. Y terminamos con una grasa y te la sirvo en tu mesa. Miren esta hermosura. Cogí un pedacito de cada una de estas carnes para que veamos la reacción en vivo. Esta de aquí es carne de búfalo. Debe ser muy rica. Grasosita, sabrosita. Creo que es la más normal de todas las que vamos a probar ahorita. Búfalo, aprobado. Vamos a probar venado. Muy rica, parece mucho a la de res, realmente. Si no me dijeran, no encontraría la diferencia. Muy rica, muy rica. Ya empezamos fuerte. Cocodrilo.
Cocodrilo. De hecho, es la única carne blanca que tenemos en toda esta parrilla. Me dijeron que este es un pedacito más duro de lo habitual porque es la cola. En el pasado ya habíamos probado alligator. A mí me encantó esa carne. Espero que esta sea igual. Cocodrilo y alligator son diferentes. Sabe muy parecido. Deliciosa. Una carne blanca, un poquito chiclosa, pero muy rica. A mí esta carne me encanta. Esta de aquí es jabalí. Y esta, que es la más grande de todas, es la carne por la que vinimos, la carne de león. Vamos a probar el jabalí. Uy, qué carne tan rica. Es un poco difícil de explicar, pero la carne de jabalí sabe como parecido al cerdo, pero 10 veces mejor. Uy, qué carne tan rica. La contextura, el sabor. Es un poco grasosita. Por ahora, la que más me ha gustado, la de jabalí, sin duda. Miren, así se ve. Qué carne tan rica. Ustedes no pueden venir a este mercado sin probar ninguna de estas carnes, pero este jabalí tiene que comérsela. Es un manjar. Y la última carne de esta parrilla es la que más me emociona. Una carne que venimos buscando desde Florida. De hecho, la razón más grande por la que yo vine a este mercado es porque escuché que en un mercado en México vendían carne de león. Yo no me la creía. Y bueno, aquí estamos. Es una realidad. No es realmente tan gruesa. Este corte está bien. Me dijeron que es una carne un poco dura, no realmente porque sea mala, que no esté bien preparada, no. Es una carne un poco dura porque el león es un animal que caza, está lleno de músculo. Todo este león es de criaderos, entonces no hay nada que preocuparnos. Vamos a olerla. Tiene muy buen olor, no huele feo, no creo que sepa feo. Vamos a probar. Tiene un sabor muy fuerte, sabe mucho a carne. Tiene un sabor demasiado fuerte, pero muy rico, ¿saben? No está feo. Al contrario, estaba un poco asustado de que no me fuera a gustar. De hecho, sabe muy rico. Y es curioso porque cuando ellos me decían que era difícil describir el sabor de la carne de león, yo pensé que estaban exagerando. Pero ahorita lo pienso y realmente no conozco nada que sepa como a la carne de león. Solo le puedo decir que está muy rica y que se la recomiendo muchísimo. Y si puede hacerlo en este sitio donde el servicio fue increíble, mejor, buenísima. Pero tiene un saborcito bueno, pero da un saborcito curioso. ¿A qué sabe? No le puedo decir, pero muy buena. Una tortilla de achiote y aquí metemos carne de león. Pero los ingredientes. Carne de cocodrilo con carnecita de búfalo. Y aquí cortamos, le metemos carne de león. Provecho. Y no podemos olvidar que estamos en México y en México todo se come en tacos, ¿sí o no? Miren, aquí tenemos un taco de león, jabalí, avestruz, venado, búfalo, un poquito de todo en una tortilla muy especial. Ya después de que probamos la carne de avestruz, león, jabalí, falta el postre. ¿Qué vamos a comer de postre? Bueno, mire, esto de acá es una cucaracha de Madagascar. Ay, Dios mío. No se mueva. Miren, está viva, me la van a freír, me la van a cocinar y me la voy a tragar. Yo nunca. He agarrado una cucaracha así. No, espere, yo soy un varón. Y chimba. A ver, mamá, vamos a perderle el miedo. Muévase, mi amor. Yo le voy a perder el miedo hoy. Hey, muchachos, ustedes no crean, pero esto para mí es muy difícil, muy berraco. Quiero ver, mi amor. Bueno, y en mi brazo nos vamos al sartén, mi amor. Vamos. Aquí en el mercado de San Juan no tan solo probamos la carne de león, sino que vamos a probar la cucaracha de Madagascar. Bueno, al sartén. Ya la van a preparar. Sí, bótala. Ok. Antes de que se te caiga, ¿eh? Bueno, miren, yo mismo voy a echarla al sartén. 1, 2, 3, se fue. No, mírenla. Y eso me lo voy a comer yo. No me la creo. Ya ahí murió. Ya toca que freírla. Sí. ¿En qué se fríe eso? ¿En qué aceite se fríe? ¿Aceite normal? Ya dobló el volumen, mira, ya dobló el volumen. Y ahora sí. ¿Cómo estás pasado? Ahora sí, al aceite. Se fue. Ahorita la montamos ya. Hombre.
Aquí me hicieron enfrentar mis miedos. Bueno, llegó. Jefe, ¿cómo se come esto? Bueno, la vas a agarrar de aquí ¿Sí? y le das una mordida. ¿De la cola o de la cabeza? Cabeza. De la cabeza. ¿La cola se come? Todo te lo vas a comer. Todo me lo como. Toda. Entonces llego, la agarro, Una mordida. le doy mordida. Siente la textura de la cucaracha y luego le das un traguito a tu mezcal. Ok. Luego chupas tu naranjita con sal de gusano, así hasta que te la acabes. Bueno, bueno, pues gracias, hombre. Ahora sí, muchachos, vamos a darle. Yo nunca pensé que me iba a comer una cucaracha y menos de Madagascar. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a darle, ¿sí o no? Entonces, la agarramos de por acá. Uy, se siente raro. Entonces, la agarramos de por acá. Le vamos a meter su buen mordisco. Metemos mezcal y chupadita. 1, 2, 3 y de cabeza. Tostadita, relleno cremosito. Muy chiclosa, muy chiclosa. Mezcalito. Bueno, no mi favorita, pero se logró. Ya. Y después de probar la cucaracha de Madagascar, la carne de león, búfalo, venado, de un montón de cosas más, vamos a concluir este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerde, tenemos Instagram, Facebook, TikTok y menos del 2% de la gente que nos ve en el canal realmente nos sigue. Entonces, por favor, lo invito a que por favor se suscriba, me dé un like, me apoye para que yo pueda seguir trayendo esta clase de videos. Pero este sitio, el Mercado de San Juan, un sitio que usted no se puede perder, el sitio donde comimos, increíble, muy recomendado. Los quiero mucho, nos vemos la otra semana. Nunca pensé que me iba a comer una cucaracha el mismo día que comí león. Raro, ¿cierto? Nos vemos la otra semana, los quiero mucho, chao, chao.